pezonando pimientos, ¿no? Bueno, para las sopitas y el buen caldo. ¿Cómo andamos? Perfecto. Pimiento, nena, todas sabemos coger pimiento. Lo mejor de la vera, niña chifera, es nuestro acento. ¡Ole! Vale, ahí el pregonero y el Y acompañante. el sereno. El sereno, eso. Sí, venga, dilo. La 9 y sereno. Ahí está. Preparando los higos, ¿no? Para... Capándolos. Ya lo creo. Quedan perfectos, vamos. Luego un poquito de harina. Lo crían ellos la harina. Aquí andamos. Pero, ¿las haces o las arreglas o no las arreglas? ¿No? Bueno, la estoy viendo así toda la tarde. No, pero es que no me voy a matar. Hay que tomarse un ratito de relax, ¿no? También. Estáis lavando desde ayer. Todavía estamos. Hola Luis, mira Luis. Hoy Mira, esto se apaña rápido. es buena tela, ¿eh? Toma, buenísima, toma cariño. Pues hay que lavar. Hola, la bandera mayor del reino. Mira. Qué rica, qué bonita. Madre mía. Ya vamos. Muy bien. A ver, contadme un poquito de estos jabones. Tenemos jabones caseros hechos por nosotros, aromatizados con romero, con La lavanda. manera tradicional de hacer el jabón. La tabla para lavar. Luego aquí tenéis los de glicerina, que lo aromatizamos también con romero y con lavanda. Esto para el cutis te queda niquelado. Escobitas de mi hijo, para barrer. Las casitas por dentro y por fuera, ¿no? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Aquí andamos. Claro, a lo bueno, otro año más. Otro añito más, sí, señor. Aquí dale que te pego. Hola, chicas. ¿Qué hacéis? Pues estamos haciendo un puesto de cosas artesanía, ganchillo y de artesanía, artesanales. de la vera. Y Muy pues bien. tenemos también pulseras, pero están aquí. Hola. ¿Qué haces? Ganchillo. Hola, chicas. Pulseras. Y... El cartelito Ah, de ganchillo. sí. Qué bien, qué bonito. Aquí me han quedado. Bueno, pues muy bien. Sí, tú verás, que me ha dado uno que otro. Eso digo yo. La cuestión es estar a gustito y ya está. Claro, y participar. Sí, hay que colaborar, tú verás. Aquí tenemos al señor panadero y a su ayudante. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Suizo. Suizo, bollo suizo. Que está con leña, ¿no? El fuego. Allí detrás. Y está la arena. A ver cómo anda, mira. ¿Qué tal? Hombre, pues sí. Hacer un poquito de barro. No, Es un poco incompatible con la imagen. sí, sí. Pero veo cómo lo haces tú. Venga, vamos a hacer. La vez va a tener la tiendita. Vamos a ver con las tareas, con el horario descompensada.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Un cenicero? Sí. Un cenicero o un pequeño recipiente para Un colocar, recipiente. dejar algo, la llave. Ah, Sirve para muchas cosas. El uso que cada uno quiera. Tiene la forma que sea así un poco bonita, irregular. Quitamos los sobrantes. Y ahora lo colocamos aquí. un poquito de agua. Sí. Y le vamos dando forma. ¿Qué lleva en la garrafa? Qué guapo, ¿eh? Leche, ¿no? La leche. Claro, me la has ordeñado un rato. ¿Y quesos no llevas? No, eso. No, este no, todavía no es época para hacerlo, ¿no? Ahora no, ahora se corta. Ahora se cortan todos. Ahora se hacía. Bueno, Venga. hola. Estas chicas tan guapas aquí con la ropa. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué tal? Haciendo quesitos como todos los años, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, encantado de probarlo. Hilario, duque del Alcozano y señora. Los más guapos del pueblo. ¡Ale! Esta noche ya las 10 terminadas. Sí, ya tengo 10 encargadas, esta noche son las 2. Viene a mi hermana y dice, si no sabes hacer ganchillos, digo, pues ya tengo 10 encargos. Claro, ya ves. Lo que hace falta es terminarlo ahora. Claro, que también que se compra. Buenas tardes. Esa de los botes que compran en el supermercado no tendrán nada que ver. Esta cuadrilla, ¿qué representa?